Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, queridos niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Como todos los días, queridos niños, iniciamos nuestra catequesis, porque ahora no nos podemos ir a nuestras iglesias o a nuestras capillas. Y entonces, queridos niños, tenemos que seguir formándonos, aprendiendo con Jesús. Y hoy le tenemos aquí a algunos compañeritos que vienen para ayudarnos, queridos niños, para seguir aprendiendo algo nuevo. Muy bien, ¿cómo te llamas, niña? A ver, presentate para que tus compañeritos te puedan conocer. Yo me llamo Luján López, tengo 12 años y estoy en el colegio Asunción Escalada. Muy bien, entonces ella viene también hoy para aprender con nosotros y a través de las enseñanzas de Jesús seamos buenos niños, seamos buenos cristianos. ¿Y vos, niña, cómo te llamas? Yo me llamo Melissa Ayala, tengo 12 años y estudio en el colegio Virgen del Rosario. Muy bien. Entonces, así nosotros estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy tenemos un tema muy lindo, queridos niños. Melissa, ¿cuál es el tema que nosotros vamos a aprender hoy con Jesús? Jesús nos anuncia la buena noticia del Evangelio. Muy bien. Jesús nos anuncia esta buena noticia, que es el Evangelio. Repetime un poco de nuevo entonces, querida niña. Luján, ¿qué es lo que vamos a aprender hoy? Jesús nos anuncia la buena noticia, el Evangelio. Muy bien, el Evangelio. Y yo ya les voy a decir una palabrita que es un poco difícil, queridos niños, pero todos tenemos que aprender. Y aquí, justamente Melissa y también Luján nos van a ayudar a repetir la palabra Evangelio, quiere decir buena noticia. ¿Qué quiere decir entonces la palabra Evangelio? Buena noticia. Muy bien, entonces ahora todos, queridos niños, vamos a repetir juntos. ¿Qué quiere decir Evangelio? Buena noticia. Muy bien, quiere decir buena noticia. Y eso es lo que Jesús nos anuncia. Y vamos a escuchar un poco el contenido, qué es lo que vamos a aprender, queridos chicos, en el día de hoy. Dios es Padre de los hombres y nos ama. Y esta es la buena noticia que Jesús nos anuncia, en su misma persona al venir al mundo. Tiene su expresión más concreta en las bienaventuranzas. La buena noticia de Jesús. Dios es nuestro Padre y nos ama. La importancia del Evangelio en la misa del domingo. Viviendo las bienaventuranzas, vivimos el Evangelio y nos hacemos como Jesús. Enseñamos la importancia del Padre Nuestro. Hablamos a Dios con la confianza de un hijo. La Iglesia sigue anunciando el Evangelio de Jesús a través de la catequesis, de la misa de domingo, de Cáritas, de los misioneros. Muy bien, queridos chicos, esto es lo que la palabra del Señor hoy nos propone justamente, de que podamos ir aprendiendo, nos decía, a través de la bienaventuranza, a través de la oración del Padre Nuestro, a través de la catequesis, a través de ese encuentro personal de la oración, queridos niños. Jesús nos enseña tantas cosas. Y por eso hoy en nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús. Nosotros vamos a aprender tantas cosas. Pero primero vamos a escuchar la palabra de Jesús desde la Biblia. Vamos a estar muy atentos y vamos a escuchar a nuestra compañerita que nos lee la palabra de Jesús. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús, al ver a toda aquella muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se reunieron a su alrededor. Entonces comenzó a hablar y les enseñaba diciendo: Felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices ustedes,
cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien saben que así persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Y es lo más lindo, queridos niños, que nosotros estamos diciendo, creemos verdaderamente en ti, Jesús. Y eso es lo que nosotros vamos a ir aprendiendo cada día. Entonces estén muy atentos, queridos niños, que volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo a nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Como todos los días seguimos, queridos niños, aprendiendo tantas cosas con Jesús. Y ahora vamos a ese momento más lindo para comprender y profundizar lo que hoy queremos aprender. Decíamos nosotros que Jesús nos enseña a través del Evangelio su buena noticia, es decir, lo que Jesús nos quiere enseñar para ser buenos. Vamos a escuchar las preguntitas que ustedes hoy quieren aprender, queridos niños. Padre, ¿qué son las bienaventuranzas? ¿Qué son las bienaventuranzas? Esta es una palabra muy importante, bienaventuranzas. Ustedes saben que hay una palabra un poco difícil, como siempre, pero que tenemos que aprender poco a poco, queridos niños. Y les voy a enseñar, es una palabra en griego. ¿Ustedes quieren aprender griego, sí o no?
Sí, padre. Bueno, vamos a aprender entonces en griego y se dice Macarios. ¿Cómo se dice? Macarios. Y eso quiere decir felices, quiere decir bienaventurados. Entonces vamos a repetir de nuevo. ¿Cómo se dice en griego felices, bienaventurados? Macarios. Entonces se dan cuenta que estamos aprendiendo el griego nosotros. Y así está escrita en la Biblia. Macarios, dice entonces en la Biblia, quiere decir bienaventurados, las bienaventuranzas. Y eso en la traducción, queridos niños, quiere decir felices. Entonces, querida Luján, ¿qué quiere decir la palabra Macarios? Felices. Felices. Nosotros, queridos niños, vamos a ser felices cuando le escuchamos a Jesús, cuando le escuchamos a Dios que nos habla a través de papito, nos habla a través de mamita, nos habla a través de nuestros educadores, queridos niños. Y por eso tenemos todas estas bienaventuranzas. Nosotros tenemos 8 bienaventuranzas que aparecen en la Biblia y que acabamos de escuchar. Nosotros hemos escuchado desde la palabra de Dios cuando Jesús nos llama y nos dice que tenemos que ser felices, que tenemos que ser bienaventurados. Pero para ser bienaventurados también tenemos que escuchar la palabra de Dios y tenemos que ser obedientes. Tenemos que procurar esforzarnos, así como nos dice la palabra de Jesús. ¿Y cuál es la otra preguntita, querida Luján? Padre, ¿cuál es la importancia del Evangelio en la misa del domingo? La importancia del Evangelio en la misa cuando nosotros nos vamos, queridos niños. En los domingos, cuando participamos durante la celebración de la Eucaristía y también en las misas de todos los días, nosotros escuchamos, queridos niños, el Evangelio. ¿Qué quería decir, Melissa, Evangelio? La buena noticia. La buena noticia, eso quiere decir. Entonces esta pregunta que me hace Luján y me dice, ¿cuál es la importancia del Evangelio en la misa del domingo o en las misas de todos los días? Justamente quiere decir que es muy importante porque tenemos que escuchar esa buena noticia. Es entonces la importancia, queridos niños, de que ese es el buen anuncio, algo lindo que Jesús nos trae, algo lindo que el Señor nos quiere anunciar y nos quiere comunicar. Entonces por eso, queridos niños, tenemos que estar siempre atentos durante la misa. Luján, ¿vos te solés ir a la misa los domingos? Sí. ¿Y qué tal? ¿Solés escuchar la palabra de Dios? Sí, siempre. Bueno, ¿y qué quería decir entonces la palabra evangelio, querida Luján? El Evangelio quiere decir buena noticia. Exactamente, quiere decir la buena noticia que Jesús nos trae para que nosotros seamos buenos. Pero decíamos recién también que todo eso lo aprendemos a través del Macarios. Entonces, querida niña, ¿qué significaba la palabra en griego, verdad? En griego está esa palabra. La palabra Macarios, ¿qué quería decir? Felicidad. Felicidad. Felices los que le escuchan a Dios. Felices los que ponen en práctica esa palabra de la buena noticia. Muy bien, queridos niños, vamos nosotros ahora un ratito, no cambien, no apaguen la televisión porque tenemos que seguir aprendiendo en nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá,
Este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Estamos aprendiendo muchas cosas. Hoy, sobre todo, que el Señor Jesús nos trae la buena noticia. Y eso es lo más importante, queridos niños. Y vamos a ver un poco las preguntitas que hoy nos traen aquí a través de Luján y nos traen a través de Melissa. ¿Qué es lo que tenemos que aprender y qué es lo que tenemos que llevar en nuestra vida, queridos niños, cuando hablamos de la buena noticia? Cuando hablamos del Macarios, decíamos que quería decir bienaventurado, quiere decir ser felices. Niños, ¿qué quiere decir entonces bienaventurados? Ser felices. Muy bien, y vamos a escuchar. A ver, ¿cuál es la pregunta número 1, Melissa? Padre, ¿a qué vino Jesús al mundo? ¿A qué vino Jesús al mundo? Tenemos que saber, queridos niños, ¿para qué vino Jesús? ¿Por qué Dios se encarna en la persona de Jesús? Hemos hablado tantas veces nosotros, ¿verdad?, de la encarnación, es decir, Dios que entra en nuestra historia, Dios que se hace parte de nuestra vida, queridos niños. ¿Para qué vino Jesús al mundo? Y justamente Jesús vino para predicarnos el reino de Dios. Entonces, querida Melissa, ¿para qué vino Jesús al mundo? Para predicar el reino de Dios. Jesús vino para predicar el reino de Dios. Y es eso el Evangelio, queridos niños. Esa es la buena noticia. La preocupación de Jesús era que todos tengan esta buena noticia, que seamos felices. Y vamos a ver la segunda preguntita, Luján. ¿Cuál es esa segunda preguntita que hoy tenemos que aprender en nuestro programa? Padre, ¿qué mensaje nos dejó Jesús? ¿Cuál es el mensaje entonces que Jesús nos trae predicando la buena noticia? Y es ahí donde tenemos que unir a lo que ya fuimos reflexionando. El mensaje principal de Jesús es el de la bienaventuranza. Entonces, Luján, ¿cuál es el mensaje principal de Jesús? ¿Qué es lo que Jesús nos predica? La bienaventuranza. La bienaventuranza. Y eso quiere decir en nuestra traducción que nosotros tenemos que ser felices. ¿Qué quiere decir entonces? Que tenemos que ser felices. Muy bien. Cada uno entonces, querido niño, cada uno entonces, querida mamá, cada uno de nosotros, queridos papás, tenemos que pensar y decir, yo soy feliz, yo verdaderamente le escucho a Jesús lo que me pide, yo estoy cumpliendo y estoy viviendo en el día a día, en mi casa, porque soy obediente, porque hago mis tareas, porque soy un chico que quiere jugar y siempre divertirse bien con mis compañeritos. Todo esto entonces, queridos niños, es la bienaventuranza. Jesús nos invita entonces a ser felices. ¿A qué nos invita entonces Jesús? A ser felices. A ser felices. Y por eso decíamos que el mensaje principal, ¿a qué vino Jesús? Decíamos, a anunciar la buena noticia. Melissa, ¿a qué vino Jesús entonces? A anunciar la buena ¿Y noticia. qué es lo que nos anuncia entonces, querida Luján? La buena noticia. La buena noticia, que es el contenido de la bienaventuranza. Muy bien, queridos niños, entonces ahora vamos a escuchar. Yo les voy a hacer la preguntita, a ver si fueron aprendiendo en nuestro programa algo lindo. Si ustedes se quedaron con ese mensaje principal. ¿Qué es lo que hoy aprendiste, Melissa, en nuestro programa? Que Jesús vino a anunciar la buena noticia, que es el contenido de las bienaventuranzas. Muy bien, eso es lo que Jesús viene a anunciarnos a nosotros, queridos niños. La buena noticia, que tenemos que ser felices, y por eso hablamos de la bienaventuranza. Y vos, querida Lujancita, ¿qué aprendiste hoy en nuestro programa que lleva ese nombre, justamente Aprendiendo con Jesús? ¿Qué vas a llevar en tu corazoncito, Luján? Aprendí que Jesús nos ama y debemos ser felices. Y que tenemos que ser todos felices, porque para eso vino Jesús. Y entonces ahora nos vamos despidiendo, hacemos nuestro chaucito, hagan así, queridos niños, y nos despedimos y volvemos mañana con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y que Dios les bendiga a todos, queridos niños, queridos papás.